Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo la segunda parte de la plática que tuve con Aristarchus X. Los voy a poner un poco en contexto. Lo último que estábamos platicando era sobre la utilización del miedo y su empleo como técnica de manipulación en las religiones. Cierto, a ver, sí, yo creo que se usa el miedo indudablemente y que, por ejemplo, el caso más claro es la apuesta de Pascal. Algunos incluso la llegan a usar como argumento teísta, ¿no? Es decir, la apuesta de Pascal, que supongo que muchos conoceréis, pues es esta idea de que, bueno, ¿por qué tendría yo que creer en Dios? Pues porque si no crees y estás en lo correcto, no pasa nada. Si no crees y estás equivocado, el infierno. Y si crees y estás en lo correcto, pues ganas el cielo, o sea, te libras del infierno. Y si crees y estás equivocado, pues no pasa nada. Entonces haces una especie de balance egoísta, beneficios y de perjuicios, ¿no? Y en ese balance, pues parece que te conviene creer. Eso, para empezar, es ridículo para mí, porque desde el involuntarismo doxástico, creer no es una decisión, sino que tú o crees sinceramente o no crees sinceramente, y no es una decisión que puedas tomar en base a intereses egoístas, ¿no? Pero además de eso, si hablásemos en lugar de creer, hablásemos de fingir creer, pues sí, aquí un poco la idea sería fingir creer por miedo al infierno. Y bueno, y esto claro, eso cuando hablamos del miedo ultraterrenal, ¿no? Si hablamos del miedo terrenal, podríamos poner casos como la Inquisición o como cualquier tipo de equivalente protestante a la Inquisición o como la Sharia en el mundo islámico. Y sí, me parece... bueno, yo creo que es una manera indeseable de conseguir que alguien haga algo, ¿no? De hecho, otra historia de ficción que se me ocurre también que viene muy a cuento con esto es la de La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess, bueno, que hizo la película Stanley Kubrick. En este caso tenemos a alguien que se consigue, bueno, no sé si la conoces, supongo, claramente, sí. ¿No? Alguien que se consigue que actúe bien, pero no se consigue que actúe bien porque comprenda realmente el mal que hace con sus acciones, sino porque a través de un tipo de método conductista, ¿no? A través de una... Bueno, de someterlo a ver imágenes violentas combinado con una droga que le causa malestar, han hackeado su cerebro de tal manera que la visión, o sea, la realización de actos malvados le lleva inmediatamente a un malestar físico. Por lo tanto, lo que le lleva a actuar de la manera correcta, podría decirse, es el miedo a su propio malestar físico. Entonces, la Naranja Mecánica plantea la idea de que sería indeseable convertir en buenos, en teóricamente buenos, ¿no? A los seres humanos a través de una metodología como esa. Y eso que aquí es mucho más directo, ¿no? Porque aquí es casi una cosa interna del sujeto, pero parece que incluso siendo tan interno sigue sin haber comprensión de la maldad, porque sigue sin haber empatía en ese sujeto. Es decir, el sujeto el protagonista de esa obra parece que realmente carece de empatía, es prácticamente un psicópata. Bueno, de hecho, no sé si tú eres psicólogo o si sois estudiantes de psicología, sabréis vosotros, o lo sabrás tú mucho mejor que yo, ¿no? Porque pero parece que es un sujeto sin empatía, o por lo menos que no parece importarle mucho el sufrimiento ajeno, y parece como que el método que se emplea, que lo llaman el método Ludovico en la película, el método que se emplea para que deje de causar sufrimiento ajeno es que causar sufrimiento ajeno le cause sufrimiento propio, pero parece que incluso sigue sin haber esa verdadera comprensión del sufrimiento ajeno. Parece que es como una especie de no sé, de resorte que salta, como si cada vez que intentara hacer algo malo le dieran un calambrazo. En este caso le vienen náuseas, ¿no? Y sí, falta un elemento de comprensión sincera del mal ajeno. Pues mira qué curioso, porque yo soy conductista radical.
y podríamos profundizar bastante más adelante o en otra ocasión sobre estos temas, porque pues me interesa mucho. Y lo que decías del método conductista, pues hay principios de conducta basados en el análisis conductual aplicado. Estos principios de análisis conductual aplicado están basados en muchas investigaciones. De hecho, algunas de ellas tienen más de 100 años atrás. Y Skinner, que es un conductista radical, escribió una novela que se llama Walden 2, donde se nos cuenta que hay una sociedad utópica donde se aplica el análisis conductual aplicado para desarrollar precisamente la sociedad. Y esto no está lejos de lo que se hace actualmente. O sea, los principios se aplican en el ámbito criminalístico, en el desarrollo educativo, en el ámbito empresarial. O sea, es una gran variedad de áreas de aplicación. Entonces, estos métodos siempre son guiados o tienen que estar bajo unos criterios éticos para su desarrollo. Y entiendo que mucha gente puede tener esta noción, vaya, como una percepción aversiva a estos métodos, porque cuando se empezaron a desarrollar las primeras investigaciones, se hacían con animales y tenían procedimientos bastante cuestionables. Y creo que la gente se quedó con eso, con que son métodos realmente abusivos, si lo quieres ver así, pero actualmente estas metodologías se emplean incluso en políticas públicas. Con todo esto quiero decir que depende de cómo se utilicen las tecnologías o las metodologías, y obviamente estoy en contra cuando se utilizan, por ejemplo, en manipulación psicológica, pero que se les puede sacar un provecho, pues es clarísimo. Sí, a ver, no, tampoco es un tema en el que yo haya profundizado bastante, y de hecho cuando he profundizado ha sido más desde la teoría del derecho que desde el estudio de la psicología. Es decir, yo cuando estudié teoría del derecho en la universidad, pues estudié, digamos, las funciones de la pena, o sea, para qué sirve la pena, las 4 funciones de la pena, que eran la función disuasoria, la función incapacitadora, la función retributiva y la función rehabilitadora, como bueno, pues las 4 cosas para las que sirve castigo penal de quien está actuando mal. Incapacitadora significa que mientras está, por ejemplo, en prisión, lo estás físicamente incapacitando para que siga haciendo daño, o si le aplicas la pena de muerte, lo incapacitas para siempre, pues claro, ya no puede hacer, muy efectivo. No puede hacer ningún daño. Exactamente, eso es la incapacitación, ¿no? Y la otra sería la disuasión, que sería, bueno, pues el miedo a la pena porque es algo malo, es lo que hace que la gente, incluso los que todavía no están en prisión, incluso, o sea, cualquiera de nosotros, ¿no? No delinquimos, en parte es por también el miedo a la pena. Digo en parte porque también será porque no queremos causar daño a otros, ¿no? Pero en parte es por el miedo a la pena. Después estaría la retribución, que es algo ya más kantiano, algo que algunos filósofos incluso rechazan. Hay muchos que solo se quedan con la incapacitación y la disuasión porque lo miran de manera puramente práctica y utilitarista, digamos, desde una moral utilitarista. Pero la retribución es simplemente porque es justo, ¿no? La idea de que no, es que es justo que si alguien hace daño, se le haga daño a él. Ya no, aquí la retribución ya ni se mira el servicio que eso puede hacer, sino que es simplemente porque cuando alguien hace daño, lo justo es causarle un daño. ¿De acuerdo? Es una cosa. Algunos lo equiparan a la venganza, aunque quizás es un poco más complicado. Y otra. La última era la rehabilitación. Bueno, quizá no es propiamente la pena, pero lo ponen como una función de la pena. Es esto de, bueno, pues la persona que ha cometido algo, vamos a hacer que sea mejor persona, que se comporte mejor en sociedad. Y claro, realmente para entrar en este último terreno sí que es necesario tener unos conocimientos de psicología los que yo carezco. Entonces yo no voy a tampoco a aventurarme, y menos en un canal de psicología. Yo no soy nadie aquí para exponer mis teorías. No, a ver, también de mi parte, bastante humildad, no somos expertos, apenas estamos terminando la carrera. Sin embargo, sí hay un señalamiento que me llegó a la cabeza. Hace poco mencionaste el término psicópata, si no mal recuerdo. Sí. Mira, soy bastante partidario de que no se utilicen como tal etiquetas, pero más allá de eso, actualmente es un término que no se emplea en los manuales más actualizados de psicología y psiquiatría, que son el DSM-5 y el CIE-10.
se ha sustituido por trastorno antisocial de la personalidad, porque actualmente se sigue propagando la idea de que hay una diferencia entre psicópata y sociópata. No sé cómo sea Sí. en España, pero para efectos legales se utiliza antisocial de la personalidad para, en México, ciertas agilidades en trámites penales, ¿sabes? Es como, bueno, Ujú. tú eres Sí, abogado, ¿verdad? juristas. Jurista. Sí, Sabes que si se cambia un concepto puede cambiar toda la interpretación de una ley y por tanto un efecto bastante diferente. Entonces, sí, totalmente. Y especialmente con esto que comentamos de la psicopatía, ujú, porque si bien en el Código Penal, por ejemplo en España, ¿no? En la ley penal, eh, cuando alguien eh, tiene cualquier tipo de enfermedad mental, o digamos cierto tipo de enfermedades mentales, normalmente se le puede considerar como una circunstancia atenuante o incluso eximente de la responsabilidad penal, no ha cometido ciertos actos. En el caso de que fuera psicópata, como tradicionalmente se consideraba, ujú. no era una circunstancia ni eximente ni atenuante porque se entendía que el hecho de que alguien simplemente no tenga empatía, pues no es suficiente como para eximirlo de responsabilidad penal, porque, o sea, no como dices, no, es que yo maté a esta persona porque no tengo ninguna empatía y porque me es indiferente el sufrimiento ajeno, ¿no? Es decir, bueno, eso no es eso no es eximente para que usted cumpla con la ley. La ley hay que cumplirla y punto. Otra cosa que, por ejemplo, sí que sería eximente una ¿cómo se llama esto? Hostia, una esquizofrenia por la que una persona esté alucinando, por ejemplo, y piense que está en otra realidad o algo así. Entonces esa persona no tenga una concepción, que no entienda bien la realidad en la que está, pues podría sí que llegar a considerarse atenuante o eximente si se demuestra que padece esta enfermedad, porque esa persona, digamos, por decirlo en palabras muy simples, ¿cómo se puede decir? Que no sabe lo que está haciendo, ¿no? Es que no sabe lo que hace. Pero se entiende, por lo menos a nivel legal, el, lo que habitualmente hemos llamado un psicópata es alguien que sí que sabe lo que hace. Es más, creo que se suele entender que sabe más que el resto lo que hace, ¿no? Sí. Normalmente lo plantean así, ¿no? Como el psicópata sabe perfectamente lo que hace, otra cosa es que no le importe el daño que causa. Pues esa es como se entiende, como he visto yo que se entiende a nivel penal estos conceptos. Ya, si tiene que haber modificaciones, esto ya no lo sé, porque tampoco estoy tan al día de cómo va avanzando la psicología y la psiquiatría. Estuve viendo hace tiempo algunos vídeos que hacían esta diferencia entre el psicópata y el sociópata, como tú has dicho, Ujú. y esto me lo podrás corregir tú, que sabrás más, pero yo lo que vi en esos vídeos es que ponían como que la idea que tenían era que el psicópata es alguien que nace así Ajá. y el sociópata es alguien como que se hace así, ¿no? Como por sus vivencias y todo eso se convierte en alguien antisocial, y el psicópata a veces lo ponen como algo innato, como si hubiera una especie de problema de nacimiento que hace que la persona carezca de empatía. Y no sé hasta qué punto, seguramente tú me dirás que es muy desacertado hacer estas distinciones, pero de hecho es algo que he pensado bastante. También, ya que estamos citando tantas películas, que a mí realmente me gusta mucho citar, siempre me ha venido a la cabeza la película esta del Macaulay Culkin de El Buen Hijo. No sé si la has visto. No, eso no. Esta, que es Macaulay Culkin, era un niño psicópata. Y ahí en esa película me parece que sí, lo que plantea la película es bastante polémico y bastante peligroso. Porque en esa te plantean directamente que claramente lo de ser psicópata es una cosa innata, que ya nace con la persona, sin explicación, que se puede dar ahí, el mal absoluto en una persona, y respecto a la que no hay nada que hacer, y, y además que se puede dar pues en una familia en la que todos son buena gente y todos están muy bien, y ahí se da, ¿no? Porque en esa película te plantean que Macaulay Culkin es un niño que realmente, sin explicación, sin dar ninguna explicación, es el mal puro. Es un niño que carece de empatía por completo y que con tal de conseguir sus fines, a pesar de tener, no sé si tiene 10 años o así o menos,
Para conseguir su finalidad puede matar, puede hacer un daño terrible y sin ningún tipo de remordimiento. Y no explico al final porque sería un spoiler, pero es que lo plantean como que puede pasar esto en cualquier familia, que aparezca un niño que sea el mal puro y es inevitable y no se puede hacer nada al respecto. Ya está. Entonces es un poco peligroso el mensaje. Cuando se habla de psicópatas, se está hablando de que se nace siendo así, es decir, es una condición innata. Así se les denomina porque se ha visto, en muchos casos, se ha visto que tienen problemas en el cerebro, en una parte que se llama amígdala. Esta pequeña parte del cerebro se encarga de advertirte cuando estás en una situación de peligro. Entonces, las personas que cuentan con esta afección no toman en cuenta las consecuencias de lo que hacen. Y prácticamente no hay diferencia. Sigues cometiendo actos que pueden ser muy cuestionables. A final de cuentas, sea por alguna afección o por tu entorno, estás cometiendo conductas que atentan contra la sociedad. Por eso se engloba en el trastorno antisocial. De todas formas, no es un tema que actualmente lo tenga presente. No lo tengo muy estudiado actualmente. Entonces lo dejaremos para después, cuando esté más informado. Pero vamos a pasar con otros temas. ¿Cómo invitarías a las personas a que se empezaran a meter más en estos temas en cuestión del ateísmo y la existencia de Dios? ¿Qué libros recomendarías? ¿Qué temas has hablado tú en tu canal? Hay varias maneras muy diferentes de meterse, porque por ejemplo, si a una persona le interesa más atacar, digamos, la mitología bíblica, o le interesa más atacar las religiones reveladas, como el cristianismo, sobre todo el cristianismo, supongo, la gente que nos estará oyendo. Claro, el camino es bastante diferente. Así, lo que le interesa a la persona es entrar en estos argumentos lógicos en los que yo he tendido con más tendencia a entrar, sobre la existencia de Dios, que es, digamos, el Dios de los filósofos. Y son dos campos pues que cada vez veo que hay que separarlos más. Yo realmente tengo que decir algo que parecerá muy curioso, que es que tanto en una cosa como la otra he leído más de teístas que de ateos, porque bueno, me gusta reforzar mucho, o sea, ver mucho cómo defienden los teístas lo que defienden, y muchas veces yo suelo encontrar las refutaciones a lo que defienden. Pero a ver, vamos a ver, si fuera en la cuestión puramente filosófica, ¿no? El ateísmo en un sentido puramente filosófico relacionado con demostrar la inexistencia del dios de los filósofos, ya sea el dios del teísmo clásico, como el de Fesser, o ya sea el dios del teísmo neoclásico, como el de William Lane Craig. Pues en ese caso, a ver, yo si hay un filósofo o un autor, filósofo, digamos, y yo recomiende en materia del teísmo clásico, ese es Joe Schmidt. Este es un filósofo en el que yo me he basado bastante, no en libros, pero sí en papers suyos. Entonces yo recomiendo, en artículos suyos que he ido mirando, y sí que recomiendo su canal de YouTube que se llama Majesty of Reason. Es que claro, en español realmente no se me ocurre ninguno sobre el teísmo clásico. Lo más cercano a una crítica al teísmo clásico en español que se me ocurre a mí sería Gustavo Bueno. Pero con el tiempo he ido viendo que, a ver, las críticas de Gustavo Bueno al teísmo, si bien son muy interesantes, siempre son bastante tangenciales, porque no he visto nunca que Gustavo Bueno se haya centrado mucho en explicar de manera, digamos, formal, esquemática, sus objeciones al teísmo clásico, sino que siempre lo explica de pasada mientras está explicando otras cosas. Y es verdad que sus objeciones tienen que ver con una refutación al teísmo clásico, porque son objeciones desde el pluralismo que él defiende, a partir de la simploqué platónica, pero yo creo que para mucha gente será muy difícil de entender. Entonces no sé muy bien qué recomendar contra el teísmo clásico que no sea lo que yo mismo digo en mi canal, porque en español es difícil. En español no encontrarán gran cosa, o por lo menos yo no he visto, seguramente debe haberla, pero yo no he visto gran cosa. En inglés sí, sería Joe Smith sobre todo. Después, pues contra el teísmo neoclásico sí que recomendaría Graham Oppy, es este filósofo, creo que es australiano, y
el libro que hizo, que se llamaba El mejor argumento contra la existencia de Dios, pero está bastante bien, porque creo que sí que emplea el argumento que yo emplearía contra el Dios del teísmo neoclásico, quizá con alguna modificación, algún matiz, pero sí que emplearía este argumento basado en la navaja de Occam. No es un argumento apodíctico, pero sí que es un argumento probabilístico muy persuasivo. Y por otra parte, dejando de lado ya este ámbito de la filosofía pura y abstracta, y metiéndonos en el tema de las religiones, pues claro, no sé, ahí por ejemplo ya hay autores como Bart Ehrman, ¿no? Que ni siquiera, ahí no me he metido mucho, o sea que ni siquiera quiero que se me tome mucho como autoridad en este tema. Por ejemplo, en este tema sí que hay el canal de Dragonart, quien lo conozca, no sé si alguien lo conoce por aquí, pero entra mucho en las cuestiones de lo que se llama ciencias bíblicas, y son pues argumentos desde los cuales seguramente son los mejores para refutar en el plano puramente histórico los argumentos que tienen los teístas respecto a la resurrección de Jesús, porque ahí bueno, se maneja la documentación histórica, las evidencias que tenemos respecto a si ciertos documentos debemos tomarlos como verdaderos o como falsos, y también bueno, por ejemplo, claro, también en el tema bíblico, en el tema de la religión, habría otros debates, ¿no? Como el de demostrar, pues, a ver, los tres problemas que yo le veo que tiene la Biblia. O sea, la Biblia, para tomarla como palabra revelada de Dios, yo le veo tres grandes problemas. Que siempre los señalo, y yo creo que es importante esquematizarlo así, ¿no? El problema moral, el problema fáctico y el problema lógico. El problema moral es que la Biblia difícilmente va a ser la palabra revelada por Dios, entendido Dios como ser perfectamente bueno, considerando que la Biblia tiene montones de puntos digamos, moralmente atroces. También respecto a lo que ordena Dios y respecto a lo que Dios permite o lo que Dios hace, etc. Bien. El segundo punto, que era el fáctico, es que la Biblia difícilmente va a ser la palabra de un ser omnisciente cuando tiene montones de hechos, de cosas que sabemos por vías externas a la Biblia que no sucedieron realmente. El diluvio, como cosas que desmienten la evolución o como hechos históricos que no sucedieron realmente. Y el tercero es el punto lógico, que es que la Biblia a veces se contradice a sí misma. O sea, ya ni siquiera es que la desmienta una fuente externa a la Biblia, sino que la Biblia entra en contradicción con otros puntos de la propia Biblia. Entonces, cuando el ateo ataca a la religión revelada en la Biblia con este tipo de argumentos, que son los que yo empleo, pues ahí hay otros autores, en el lado teísta, por ejemplo, se me ocurre Paul Copan, que por ejemplo ha argumentado, pero esto para defender el teísmo, no el ateísmo. Paul Copan ha argumentado mucho a favor de que la Biblia sí que no tiene problemas morales, y ha defendido muchos de los pasajes considerados inmorales de la Biblia, defendiendo que no hay un problema moral en esos pasajes. Y por el lado ateo, aquí concretamente en este punto sí que podría recomendar a lo mejor a Richard Dawkins, porque este punto creo que sí que más o menos lo defiende bien. El tema filosófico puramente abstracto no lo defiende bien, porque Richard Dawkins no es un buen filósofo y no entiende muy bien los ámbitos más complejos y abstractos de la filosofía, pero sí que puede entender el debate sobre pues, por qué ciertos pasajes de la Biblia son inmorales. Aunque, para profundizar más que Richard Dawkins, alguien que recomiendo, y ya no es un autor, sino que es un youtuber, es Cosmic Skeptic, Alex O'Connor, del canal Cosmic Skeptic. Nuevamente es en inglés, pero ahora mismo no se me ocurre nadie en español que trate estos temas así, ¿no? Yo creo que Cosmic Skeptic sí que en muchos momentos ha hablado acertadamente de por qué ciertos pasajes de la Biblia son muy criticables. Se nos pasó el tiempo bastante rápido. Quiero agradecerte de corazón que nos hayas otorgado la entrevista y admiro mucho tu trabajo aquí en YouTube. Eres una de las personas que admiro mucho. Las puertas están abiertas para cuando quieras volver y nada más. Muchas gracias. Pues te agradezco mucho estas palabras y también la invitación. Y claro, sí, yo de cualquier momento que queráis volvamos a conversar sobre cualquier tema, pues estaré dispuesto.